Sean ustedes bienvenidos a esta conferencia. El tema de hoy son los orígenes judíos de la Iglesia. Y para ello me gustaría citar las palabras del filósofo judío Abraham J. Heschel. Él dijo una vez: el tema vital para la Iglesia es decidirse a buscar sus raíces en el judaísmo y considerarse como una extensión del judaísmo mismo, o buscar sus raíces en el helenismo pagano y considerarse la antítesis del judaísmo. ¿De qué está hablando este filósofo? Del abismo de separación existente entre la sinagoga y la iglesia. La cristiandad de hoy observa sin asombro alguno el abismo existente entre la sinagoga y la iglesia, y supone que desde el principio ocurrió así. Asume que la Biblia está compuesta de dos pactos opuestos. Cree que el Nuevo Testamento avala el nacimiento de una nueva religión, el cristianismo, y que este documento fue escrito originalmente en griego alejandrino, también llamado koineo. En consecuencia, afirma, su interpretación debe de darse dentro del marco cultural grecolatino. Teoriza que el Mesías de Israel se llamaba Jesús o Jesucristo, que fundó la Iglesia, liberó al mundo del pesado yugo de la ley judía y estableció el domingo como día de guardar. Arguye que el Eterno rechazó al pueblo judío con el propósito de levantar un Israel espiritual, término que ni siquiera existe en las Escrituras. Considera que el judaísmo era es y será una religión legalista. Asume que los judíos mataron a Cristo. En fin, la cristiandad asume muchísimas cosas. Porque simple y sencillamente no ve las cosas como son, sino como ella es. La cristiandad eligió su propia historia, o más exactamente confeccionó su propia imagen y bienestar a partir de aquellos aspectos históricos que le prometían grandes satisfacciones, incluyendo la glorificación final de sus doctrinas. Y quiero decirles hoy, respetuosamente, que yo difiero de esta opinión. Yo considero que la historia judía de la Iglesia es más profunda, más variada, más rica y más terrible que todo lo que se ha dicho hasta hoy. El pueblo cristiano necesita y quiere saber acerca de su pasado hebreo, sin distorsiones ni omisiones, sin ese ciego triunfalismo que emplean los libros de historia eclesiástica para adoctrinar a sus estudiantes con antisemitismo. La dificultad, por supuesto, con esta filosofía delirante es que la historia pierde su valor como un incentivo y ejemplo. La sociología nos recuerda constantemente el poder del pasado como herramienta de entendimiento y corrección. En el caso particular de la Iglesia, su pasado hebreo es tan infinitamente relevante como fácilmente comprobable. Tanto y en tal extensión que cualquier consulta seria a los documentos originales, el Nuevo Testamento, también llamado Brit Hadashah, la literatura hebrea de la época, los escritos de los primeros padres de la Iglesia, además del testimonio de la historia y la arqueología, muestran un cuadro completamente diferente al sugerido por la antigua tradición. Hubo un tiempo en que los judíos y cristianos marcharon juntos, adoraron juntos y creían exactamente lo mismo. Hubo un tiempo que los cristianos fueron judíos. Los hechos que podrían citarse son muchos y variados, esparcidos aquí y allá en fragmentos o en conjuntos aparentemente inconexos y casi siempre cubiertos de oscuridad, sepultados por 2 milenios de tradiciones paganas, cristianas y judías medievales. Llegar hasta ellos requiere oración, ayuno, paciencia, humildad y una ingente cantidad de estudio, pero están ahí. Corresponde al investigador amante de la honestidad actuar con una mente abierta y madura, sin aceptar ni rechazar nada en bloque, analizando el todo al igual que sus partes, para luego determinar la validez del testimonio. Les invito a todos ustedes que me acompañen a evaluar esta evidencia. Los primeros nombres empleados para designar al movimiento fundado por Jesús o Yeshua ben David, que yo prefiero utilizar los nombres hebreos más que el comúnmente conocido como Jesús, fueron hebreos. En el libro de los Hechos, por ejemplo, aparece el término Nosrim, nazarenos, derivado del título aplicado a Jesús por las masas. Y esto puede ser comprobado en Mateo 26:71, Marcos 1:24,
10:47, 14:67, Lucas 4:34, Juan 18:5 y 7, 19:19, entre otros versículos que podrían citarse. Su aceptación por propios y extraños al movimiento era tan pronunciada que Shimón ben Yona, conocido por las gentes como Pedro, lo empleó para exhortar a las multitudes reunidas en el templo durante el servicio matutino del día de Pentecostés o Shavuot. Y él dijo: Yahshua ben Nazrat, a quien Yahweh ha levantado. Jesús el Nazareno, a quien Yahweh ha levantado. Hechos 2:22. Paralela a la expansión del movimiento que revolucionó al judaísmo, surgió otra designación: Aderech, o el camino, según aparece en Hechos 24, 14 y 22. Este es un término bastante antiguo proveniente de la alianza abrahámica y posteriormente desarrollado en la profecía mesiánica hebrea. Les voy a invitar a que lean ustedes Génesis 18, 19, Salmo 119, 32, 33, Isaías 43, 57, 14, Jeremías 6, 16 y Miqueas 2, 13. Su significado básico es judaísmo, forma de vida y línea de conducta. En el sentido técnico significa prácticas y creencias religiosas hebreas, y aquello que llena la mente, gobierna el corazón y guía los pies del israelita. En el judaísmo del siglo I, que es en el cual nos estamos enfocando, era además entendido como secta y a veces como escuela rabínica. Cuando Yahshua Rabenu, Jesús, reclama ser el camino, como cita Juan 14, 6, él está declarando ser la viva esencia del judaísmo, no su abrogación. Años después, el rabí Shaul HaTarsi, o Pablo, testificó ante el procurador romano Félix acerca del camino que ellos llamaban herejía. Hechos 24, 14. Epifanio de Salamina, un historiador de la iglesia, expone en sus crónicas que antes que los creyentes fueran llamados cristianos, por un breve espacio de tiempo también fueron conocidos como Yesaioi, posiblemente derivado del nombre Jesús. El título cristiano, cuya tradición más aproximada sería mesiánico, fue acuñado en la ciudad de Antioquía, en la actual Turquía, por aquellos gentiles que no formaban parte del movimiento. Hechos 11:26. El seudónimo o apodo no gozó de amplia aceptación hasta la época en que fue escrita la Didaché, lo cual ocurrió a finales del siglo I y principios del siglo II antes de la era común. Este documento llamado Didaché era en realidad una especie de manual corto para la conversión de paganos y para la instrucción de los conversos. Este término después fue luego usado por Ignacio, obispo de Antioquía, gracias a que el nombre ya era popular en esa ciudad. Con anterioridad a esos años, cuando el lazo de unión entre los gentiles y judíos creyentes era todavía fuerte, los títulos más comúnmente usados por su sabor hebreo fueron Aderech, el camino, y los nazarenos, Nosrim. Bueno, damas y caballeros, hemos llegado al final de la primera parte de esta conferencia. Están ustedes invitados a que nos acompañen en la siguiente semana, donde iniciaremos la siguiente sección: la evidencia cristiana acerca de los orígenes judíos de la Iglesia. Muchas gracias. Este tema y otros muchos más están contenidos en el libro La salvación viene de los judíos, escrito por su servidor, Francisco Martínez. Lo puedes tú encontrar en librerías de prestigio o lo puedes pedir tú a amazon.com o barnesandnoble.com. Espero que esta información te sea de utilidad. Si te gustó este video, dale like e inscríbete. Compártelo con tus amigos y familiares para que de esta manera podamos llegar a muchas más personas. Shalom.